Hay existencias que se cuentan por ovaciones, medallas y titulares llenos de gloria. Pero hay otras, las que realmente dejan huella, que se miden por las cicatrices. Se miden en cada caída y cada vez que logras ponerte en pie, en las traiciones que te fortalecen, en las sentencias de muerte que logras transformar en aprendizajes vitales. La historia que estás a punto de descubrir no es la de una simple comunicadora. Es la narración íntima de una superviviente. Una mujer que lo tenía todo: notoriedad, admiración, una carrera intachable, hasta que el destino decidió ponerla contra las cuerdas con una dureza impensable. Esta es la historia no contada de María Escario. Una historia marcada por el dolor de una pérdida familiar que jamás pudo sanar, por un error involuntario que casi destrozó su nombre y la convirtió en blanco de la ira de miles. Una historia que incluye pactos discretos en los pasillos más oscuros del poder mediático y una caída abrupta desde la cima al vacío, despedida sin miramientos, por teléfono, como si sus 2 décadas de dedicación valieran nada. Y eso fue solo el inicio. Porque justo cuando pensó que ya había enfrentado lo peor, la vida le dio el golpe más cruel, un dolor feroz en su cabeza la dejó paralizada al borde de un abismo del que pocos regresan. Y cuando resurgió, una palabra la volvió a encontrar. Cáncer. Hoy no vas a oír una simple biografía. Hoy te vas a sumergir en una batalla épica. La de una mujer que se negó a rendirse. Quédate hasta el final, porque su historia es una oda a la resiliencia que te va a dejar sin aliento. Todo comienza en Madrid, el 18 de diciembre de 1959. Nacía María Esperanza Rodríguez Escario en el seno de una familia profundamente madrileña. Años después, ella misma se definiría con orgullo como una gata gatísima de 3 generaciones. Una forma de ser, una raíz emocional que explicaría esa personalidad franca y directa que marcaría su carácter. Pero su vocación no nació en las redacciones llenas de ruido, sino en un recuerdo íntimo, su vínculo con su padre, Eduardo. Constructor de profesión, sin quererlo, marcó el camino que su hija acabaría siguiendo. Lo hizo no con palabras ni imposiciones, sino a través de un sencillo gesto familiar lleno de cariño: compartir con ella la pasión por el deporte. María evocaría con ternura los domingos de fútbol junto a su padre. Un bocadillo de chorizo envuelto en papel de plata era, para ella, un tesoro. Aquellos partidos no eran solo encuentros deportivos, eran momentos de unión, los pilares de una pasión que más adelante se convertiría en refugio y estandarte. Pero los legados de los padres no son solo luz. También dejan sombras. La Gomera, aquella isla que Eduardo describía como paraíso, se convirtió para María en un lugar vetado. Jamás fue. Me recuerda demasiado a él. Es una herida que tengo que sanar, confesó. Así nacía una dualidad que marcaría su esencia: el amor por el deporte y el dolor por una ausencia. Lo curioso es que la María Escario que se ganó el corazón de los españoles en los 80 y 90, distaba mucho de la mujer que soñó ser. De joven, deseaba ser bióloga. Sentía un amor profundo por la naturaleza, los animales, la vida al aire libre. También le fascinaba la fotografía, pero no como protagonista, sino desde el otro lado, como narradora visual. Soñaba con capturar historias, no con protagonizarlas. Inevitablemente, la realidad familiar pragmática y protectora la desvió hacia el periodismo. Lo estudió sin verdadera pasión, empujada más por la necesidad de seguridad que por vocación. Y sin embargo, esa elección impuesta se convertiría, gracias a su esfuerzo, en una carrera ejemplar. Su familia era una mezcla entrañable de cariño y lógica práctica. Un ejemplo: su madre, Maruja, se negó a mudarse a las Canarias porque no había un Corte Inglés. En ese contexto de afecto y sensatez, María dio sus primeros pasos profesionales. En 1985, cruzó por primera vez las puertas de Radio Televisión Española. No entró por la puerta grande. Su primer puesto era casi anecdótico: secretaria de la secretaria. Pero desde esa trinchera, observó con atención el mundo dominado por hombres que era la televisión pública. Pronto se encontró ante una elección: economía o deportes. Su respuesta fue honesta: soy de letras, no tengo ni idea de números. Eligió deportes. Una elección lógica que resultó ser el punto de partida de su leyenda.
Pero el talento por sí solo no basta. Fueron dos mujeres poderosas quienes vieron en ella lo que quizás ni ella misma alcanzaba a ver. Rosa María Mateo, el gran rostro de los informativos, fue la primera. Tras verla debutar con Pánico Escénico, se acercó a ella por un pasillo y le dijo: «Tienes algo especial. Un día presentarás telediarios». Ese reconocimiento la marcó. La segunda figura decisiva fue Pilar Miró, directora de RTVE en ese momento. Un día, Miró la llamó a su despacho y le advirtió: «No estudies las oposiciones, porque las vas a suspender. No preguntes por qué». María, obediente y desconcertada, lo hizo. Suspendió el examen de inglés, pese a estar convencida de haberlo hecho bien. Décadas más tarde, entendería, fue una jugada para protegerla de un sistema que no siempre era justo con el talento. Escario supo moverse con inteligencia. Entendió que competir con hombres en fútbol o baloncesto sería estrellarse contra un muro. Así que buscó un terreno donde nadie competía: la gimnasia rítmica. Se convirtió en experta. En 6 meses ya estaba narrando un mundial. Fue una jugada estratégica brillante. En 1990, le ofrecieron el telediario de la noche. Era la cima. Pero ella hizo lo impensable, lo rechazó. Quería narrar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y lo logró. A partir de ahí, se convirtió en el alma de la información deportiva española. 7 Juegos Olímpicos, 3 mundiales y miles de eventos. Su voz fue la banda sonora del deporte en España. Pese a su popularidad, siempre fue muy reservada. Nunca habló de su vida privada. No se casó ni tuvo hijos. Su refugio fue su madre, su hermana y un puñado de amigos leales. Pero en 2008 todo cambió. Durante una retransmisión, un comentario desafortunado sobre inmigrantes latinoamericanos fue captado por el micrófono. Las reacciones fueron instantáneas. Embajadas pidieron disculpas. Fue su primer gran escándalo. Se disculpó públicamente, pero la herida quedó. Fue su primer contacto con la cultura de la cancelación. El verdadero terremoto llegó en 2012. Un ictus cambió su vida. Un dolor atroz en la cabeza, pérdida de visión, parálisis facial. Tardó en ir al hospital. Casi le cuesta la vida. Estuvo 83 días fuera de los medios. La recuperación fue física y mental. Volver al trabajo le daba miedo. Temía no estar a la altura. Pero regresó. Con una nueva filosofía: aprender a valorar lo esencial. Ese golpe fue el reinicio de su vida. Ese golpe fue el reinicio de su vida. Pero la calma duró poco. En 2014, María Escario se enfrentó a uno de los momentos más duros de su carrera. La polémica estalló cuando se reveló que había realizado un viaje pagado por Iberdrola al Mundial de Brasil. Aunque aseguró que todo estaba autorizado, la reacción no se hizo esperar. Se la acusó de violar el código ético que rige a los periodistas y su credibilidad quedó en entredicho. En el ambiente siempre complejo del periodismo, donde cada detalle se examina con lupa, esa sombra fue demasiado pesada. Las presiones internas y externas aumentaron, y la dirección de RTVE tomó una decisión que parecía irreversible: apartarla del telediario. Pero no fue solo un cambio de funciones. Fue un silenciamiento gradual que le arrebató el lugar que había conquistado a pulso durante años. Lo más doloroso no fue la pérdida de pantalla o de protagonismo, sino la forma. Una llamada telefónica fría y distante durante sus vacaciones le comunicaba el despido, un cierre abrupto y sin respeto a una trayectoria de más de 2 décadas. Una despedida que dolió más por la forma que por el fondo, porque María sabía que su trabajo y su dedicación nunca habían sido cuestionados en lo profesional, sino en una polémica que se había salido de control. Fue un momento de desconcierto, tristeza y rabia contenida. Pero también de coraje. Porque María no estaba dispuesta a dejarse vencer por las circunstancias. En lugar de rendirse, decidió reinventarse.
se alejó del ruido de las grandes audiencias y los informativos oficiales para crear Enfoque, una serie de reportajes en profundidad que hablaban desde el alma, desde lo humano, desde aquello que realmente le importaba contar. Fue una bocanada de aire fresco, un refugio donde la pasión por narrar volvió a florecer con intensidad. En esos reportajes, María pudo explorar temas que le tocaban de cerca, dar voz a los que no la tenían y recuperar la libertad creativa que sentía que había perdido. Pero mientras reconstruía su carrera, la vida le preparaba la prueba más dura. En noviembre de 2022, la muerte de su madre, Maruja, su compañera inseparable, su pilar más firme, le dejó un vacío inmenso. La pérdida de alguien tan cercano nunca se supera del todo, se aprende a vivir con ese dolor latente, a llevarlo como un tatuaje invisible en el alma. Y apenas un mes después, el 14 de diciembre, María recibió otro golpe devastador, el diagnóstico de cáncer de mama. La noticia cayó como un mazazo. No había tiempo para dudas ni para miedo paralizante. Esta vez decidió enfrentar la batalla con total transparencia y valentía. Anunció públicamente la enfermedad con un mensaje claro y desafiante: voy a por él. Se abrió ante sus seguidores y su entorno, buscando no solo apoyo, sino también normalizar una realidad que afecta a tantas mujeres. Durante meses, María se volcó en el tratamiento, en sanar cada día, en cuidar no solo su cuerpo sino también su mente. Fue un proceso extenuante, que la obligó a detenerse, a replantearse prioridades y a descubrir una fuerza interior que no sabía que tenía. En marzo de 2023, volvió al trabajo. RTVE la recibió con una emotiva bienvenida, globos, aplausos y lágrimas. Su regreso fue un símbolo de resistencia, un triunfo sobre la adversidad que conmovió a toda España. Para María, volver fue mucho más que un regreso profesional, fue volver a la vida. La enfermedad dejó cicatrices, pero no pudo arrebatarle su espíritu inquebrantable. Consciente de que su tiempo en primera línea debía ir cediendo, en 2024 asumió un nuevo reto: convertirse en defensora del espectador en RTVE, un papel que le permitió seguir cerca del mundo que amaba, desde una perspectiva distinta, más tranquila y reflexiva. Y finalmente, el 1 de enero de 2025, decidió jubilarse oficialmente. No fue un retiro obligado ni un acto de derrota, sino la culminación de una etapa llena de batallas ganadas y lecciones aprendidas. María Escario había aprendido, a lo largo de su vida, que a veces la verdadera fuerza reside en saber cuándo parar. Pero su historia, la historia verdadera, va mucho más allá de su carrera, sus premios o sus reconocimientos. Porque detrás de la imagen pública de una mujer fuerte y resiliente, se esconden heridas profundas, secretos no contados, y una lucha interna constante que le hicieron no solo una profesional ejemplar, sino un símbolo de resistencia para todos aquellos que atraviesan sus propias batallas. Esta es la historia no solo de la periodista que narró 7 Juegos Olímpicos o miles de eventos deportivos, sino de la mujer que se levantó cada vez que la vida la derribó, que aprendió a amar con cicatrices y que encontró en el dolor la razón para seguir adelante. En las siguientes páginas descubrirás no solo su éxito, sino también sus miedos, sus dudas, sus momentos de soledad y desesperación. Una historia que no se cuenta con medallas ni titulares, sino con lágrimas, con heridas abiertas y con la inquebrantable voluntad de vivir. Porque María Escario no es solo un nombre en la historia del periodismo español, es la voz de quienes luchan sin rendirse, el ejemplo vivo de que incluso en las peores tormentas se puede encontrar la luz. María siempre ha sido una mujer de contrastes. Fuerte en apariencia, pero con un mundo interior lleno de matices que muy pocos llegaron a conocer. Su vida privada ha sido un territorio casi inaccesible, protegido con la misma ferocidad con la que defendía su voz en los platós. Nunca se casó ni tuvo hijos, una decisión que algunos interpretaron con prejuicios, pero que para ella fue una elección consciente, basada en su deseo de libertad y en la necesidad de centrarse en su carrera y en su propia salud emocional. Su familia, su madre Maruja y su hermana Carmen, fue el refugio constante y la red de apoyo inquebrantable. Las largas conversaciones con ellas, las cenas en casa y los viajes juntos eran su ancla cuando la fama y la presión mediática la abrumaban. María aprendió desde joven a separar lo público de lo privado, pero la frontera a veces se desdibujaba, y esa exposición forzada la ponía en una posición vulnerable. Sin embargo, nunca permitió que eso la doblegara.
El vínculo con su padre Eduardo, aunque marcado por la ausencia física y emocional, fue otro pilar fundamental. La isla de La Gomera, que para muchos es un paraíso, para María representaba un lugar de dolor y nostalgia. Nunca pudo visitar ese lugar que él amaba, porque cada pensamiento sobre la isla despertaba una herida que aún no estaba lista para sanar. Esa contradicción, ese amor y ese dolor coexistían en su corazón, formando parte de la compleja mujer que era. Durante años, la rigidez del mundo televisivo, dominado por hombres y lleno de normas no escritas, fue una lucha constante. María tuvo que demostrar que podía estar a la altura en un terreno donde ser mujer no era una ventaja, sino un desafío. Por eso eligió un nicho donde podía destacar sin competir directamente, la narración de la gimnasia rítmica. Fue una estrategia audaz que le permitió abrirse camino, conquistar la confianza de sus superiores y ganar el cariño del público. Su ascenso a presentadora de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fue el momento que marcó su carrera. En aquel evento, María no solo narró deporte, narró sueños, esfuerzos y emociones humanas. Su voz transmitía pasión y conocimiento, y con el tiempo se convirtió en la referencia para millones de españoles que la siguieron durante 7 Juegos Olímpicos, 3 mundiales y un sinfín de competiciones. Su estilo, cercano y profesional, rompía con los estereotipos de la época. Pero no todo fue gloria. La polémica de 2008, cuando un comentario desafortunado sobre inmigrantes latinoamericanos se filtró, fue un golpe duro. La presión social y mediática fue implacable. María pidió disculpas públicas, consciente de su error, pero esa experiencia la hizo comprender el poder y la responsabilidad que conllevaba cada palabra. Fue su primer contacto con la cultura de la cancelación, un fenómeno que apenas comenzaba a tomar fuerza y que hoy es una amenaza constante para cualquier figura pública. A pesar de todo, nunca perdió la capacidad de reinventarse. La creación de Enfoque fue su respuesta a un sistema que la había relegado. Allí encontró la libertad para contar historias desde otro prisma, para profundizar en temas que no siempre tenían espacio en los grandes titulares, y para recuperar la esencia de lo que la había impulsado a dedicarse al periodismo. Pero la vida aún le tenía preparadas pruebas más duras. En 2012, el ictus cambió su existencia para siempre. Un dolor insoportable, la pérdida de visión y la parálisis facial la sumieron en una batalla contra su propio cuerpo y mente. Durante 83 días, María estuvo alejada de los medios, enfrentando no solo la recuperación física sino también el miedo a no volver a ser la misma. Volver fue un acto de valentía y un aprendizaje profundo sobre la fragilidad y la fortaleza humana. Ese episodio le cambió la perspectiva. Aprendió a valorar lo esencial, a cuidar su salud mental y emocional y a no dejarse arrastrar por la vorágine del mundo televisivo. Sabía que la vida podía darle otro golpe en cualquier momento, y decidió vivir cada día con intensidad y gratitud. En medio de esas dificultades, la enfermedad volvió a golpear en 2022 con el cáncer de mama. Esta vez, María no se escondió. Abrió una ventana a su lucha, mostrando que la vulnerabilidad no está reñida con la valentía. Su batalla fue una inspiración para muchos, un recordatorio de que la resiliencia es un proceso diario, que no siempre se ve pero que se siente profundamente. Hoy, al mirar atrás, María Escario es mucho más que una voz histórica del deporte español. Es un símbolo de resistencia, un ejemplo de que el éxito no se mide solo en medallas o reconocimientos, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, en el coraje para enfrentar el miedo y en la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro y solitario. En 2024, María tomó la decisión de cerrar uno de los capítulos más largos y significativos de su vida profesional. Tras casi 4 décadas dedicada a RTVE, aceptó el cargo de defensora del espectador, un puesto que representaba, para ella, una transición con sentido. No era un adiós abrupto, sino una forma de seguir contribuyendo desde una posición diferente, más reflexiva y cercana a la audiencia, la misma que la había acompañado durante tantos años. Esa nueva etapa le permitió reconciliarse con la televisión pública desde otro lugar, sin la presión constante de estar frente a la cámara, pero con la responsabilidad de velar por los derechos de los espectadores y mejorar la comunicación entre la audiencia y el medio. Fue una labor silenciosa pero imprescindible, y María la asumió con la misma entrega y rigor que había demostrado en su carrera como narradora deportiva.
Su jubilación oficial, el 1 de enero de 2025, fue el cierre de un ciclo que había comenzado mucho antes, en aquellos primeros días en los que era la secretaria de la secretaria en RTVE. No se retiró por agotamiento ni por falta de pasión, sino porque había aprendido a escuchar a su cuerpo y a respetar sus límites. La vida, con sus golpes y sus aprendizajes, le había enseñado que a veces también es necesario parar para seguir adelante de otra manera. Lejos de desaparecer del todo, María decidió mantenerse activa en el mundo de la comunicación y el deporte desde diferentes frentes, conferencias, colaboraciones especiales y actividades que le permitieran seguir transmitiendo su amor por el deporte y su compromiso con la verdad y la ética periodística. Su voz, aunque ya no resonaba cada día en los hogares españoles, seguía siendo un referente, una inspiración para las nuevas generaciones. María Escario, la mujer que un día fue señalada y puesta en duda, que cayó y se levantó una y otra vez, se convirtió en un símbolo de resiliencia y dignidad. Su historia no solo habla de deporte, sino de vida, de luchas internas y externas, de pérdidas y victorias. Una vida que demostró que la grandeza no siempre se mide en trofeos, sino en la capacidad de resistir, de aprender y de seguir amando lo que se hace, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. En sus reflexiones finales, María suele decir que el mayor triunfo no fue narrar los Juegos Olímpicos ni ganar premios, sino haber podido contar su propia historia con honestidad y coraje. Esa historia que empezó con un bocadillo de chorizo en un domingo cualquiera y que terminó siendo un testimonio de humanidad. Porque, al final, María Escario no es solo una voz del deporte español, sino un ejemplo vivo de que, detrás de cada narrador, de cada periodista, hay una persona con heridas, sueños, miedos y una voluntad indomable de seguir adelante. La historia de María Escario no termina con su jubilación ni con sus batallas personales. Más bien, es un punto de partida para entender la complejidad y la fuerza que se esconden detrás de las figuras públicas, especialmente en un mundo tan competitivo y exigente como el periodismo deportivo. Hoy, María es mucho más que una voz en la televisión. Es una mentora, una guía y un símbolo para quienes enfrentan dificultades en sus carreras y en sus vidas. Su ejemplo resuena en jóvenes periodistas que buscan encontrar su lugar en un medio cambiante, en mujeres que luchan por hacerse un hueco en espacios dominados históricamente por hombres, y en cualquier persona que haya sentido alguna vez que la vida le ha dado más golpes de los que puede soportar. Ella misma reconoce que su camino estuvo lleno de contradicciones, el éxito y el fracaso, el amor y el dolor, la luz y las sombras. Pero también admite que fue precisamente esa mezcla lo que la hizo quien es hoy. Que las heridas, lejos de debilitarla, la hicieron más fuerte y más humana. María Escario cierra este capítulo de su vida con la satisfacción de haber dejado una huella imborrable en el deporte y en la comunicación en España. Su legado es un recordatorio de que la resiliencia no es solo resistir, sino reinventarse, aprender y nunca perder la esperanza. El viaje que comenzó en un barrio madrileño, con una niña fascinada por la naturaleza y el deporte, concluye en una mujer que supo enfrentar las tormentas más duras con dignidad y coraje. Una mujer que, aunque retirada, sigue viva en cada historia que contó, en cada retransmisión vibrante, en cada palabra dicha con pasión y convicción. Esta es la historia no solo de una periodista, sino de una sobreviviente, una luchadora incansable que nos recuerda que, aunque la vida golpee con fuerza, siempre hay un camino para volver a levantarse. Y tú, lector, ahora formas parte de esta historia. Porque conocerla es entender que detrás de cada rostro famoso hay una persona real, con sus batallas y sus victorias, y que la verdadera grandeza está en nunca rendirse.